Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgar Añari García, esto es Frente a Frente a través de Visión Sur, tu canal diferente. Programa de entrevistas. Y si quiere todo tipo de informaciones, puede seguir con Visión Sur, de horas de la mañana, horas de la tarde, horas de la noche, que siempre hay información en directo por Visión Sur con su central de noticias. Este programa de entrevistas tiene para hoy como invitado especial al magíster Marcos Hinojosa, con quien hemos conversado en varias oportunidades para analizar y tratar algunos temas que son de interés nacional y regional. A ver, bienvenido a este Marco. Gracias, muy amable. Bien, el Foro de Sao Paulo. Hay una nota sobre la situación en el Perú que da a conocer el Foro de Sao Paulo, de lo cual creo muy pocas personas o de repente no le han tomado el debido interés del Foro de Sao Paulo. En alguna oportunidad conversamos sobre el Foro de Sao Paulo, ¿no es cierto? Cierto. Que tiene como cabeza visible a Lula da Silva, que no es un ejemplo precisamente de buen gobierno y que ha tenido un acercamiento muy estrecho con los corruptos de Odebrecht, de lo cual se nutría el Foro de Sao Paulo para comprar voluntades en diferentes países. Pero ¿qué dice a ver esta nota sobre la situación del Perú del Foro de Sao Paulo? Dice, el Foro de Sao Paulo rechaza el acoso político sostenido contra el gobierno elegido en junio del año 2021 y las maniobras conciliadas entre la derecha, los conglomerados mediáticos y los sectores oligárquicos peruanos que acudieron a todo tipo de acciones para evitar que un gobierno electo a través del voto cumpliera con el mandato popular que lo llevó legítimamente al poder. El foro muestra, dice, su preocupación por la intensificación de la represión mediante la movilización del ejército y de la policía contra los manifestantes, la utilización del toque de queda, las detenciones arbitrarias y los allanamientos ilegales a las sedes de partidos políticos y organizaciones sociales, por lo que demanda el levantamiento del estado de emergencia, el cese de la militarización y represión ilimitada, dice, frente a la movilización social y política del pueblo peruano que ha visto vulnerados sus derechos humanos. Se rogan a hablar de la voluntad del pueblo peruano. Imagínense. Pero ¿qué más dice? Son 2 párrafos nomás, así que no se desespere, coronel. El foro expresa sus condolencias y profundo pesar por las personas fallecidas, así como demanda el esclarecimiento de estas muertes y un trato diligente y digno a sus familias. Se hace un llamado, dice, a las fuerzas políticas, miembros del Foro de Sao Paulo, al conjunto de la izquierda, sectores progresistas y al movimiento popular peruano a trabajar en una salida popular y democrática que establezca un alto a la violencia. ¿Cuál es el análisis de lo que dice el Foro de Sao Paulo? No me extraña. Esa injerencia que tienen en la soberanía de nuestro país, no me extraña, como tampoco de Colombia, menos aún de México, ¿no? Y Argentina. ¿Por qué? Porque el Foro de Sao Paulo también dice, entre otros de sus párrafos, dice, siembre el caos, porque cuanto más caos lo hagas, más pobres, más dependencia del Estado. Foro de Sao Paulo, interviene a las Fuerzas Armadas, Foro de Sao Paulo. Entonces, el socialismo del siglo XXI, ¿quién lo promociona? El Foro de Sao Paulo. ¿Quién es Lula da Silva? Corrupto. Odebrecht, ¿no? Ha estado en la cárcel por corrupto. Lastimosamente, el Foro de Sao Paulo, ahora con el nombramiento como presidente de Brasil a Lula da Silva, va a crecer más, y es verdad. Y va a querer irradiarse porque era la intención que tenía. Sus intenciones de Lula da Silva se vieron un tanto, diríamos, restringidas por el hecho de que fue condenado a pena de cárcel, que yo no sé por qué lo han soltado, porque había evidencias de que sí había recibido una coima. Una evidencia le sacaron, pero había un montón, porque él es el propulsor del Foro de Sao Paulo, y para recurrir a, diríamos, implementar el dominio en varios países, recurre a la corrupción de Odebrecht. De eso se nutría. No solamente eso, integrante del foro es Jaime Mujica, el presidente Jaime Mujica. ¿A quién agradeció Jaime Mujica? A Argentina, gracias, porque solamente tiene el 1% de pobreza, su país de Jaime Mujica. Claro, Uruguay. A Uruguay, y decía gracias a Argentina, porque con el socialismo que quiso poner Argentina, todos los empresarios, ¿a dónde se iban? Uruguay. A Uruguay. Claro, Uruguay. A Uruguay. ¿Ve? Integrante del Foro de Sao Paulo. Es algo parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Que una gran cantidad de capitales peruanos y de inversionistas extranjeros que estaban acá,
que son miles de millones, está en Colombia y en otros países. En Uruguay, Paraguay y pocos en Colombia. Por ello es que nuestro país tiene 0% de inversión privada y inversión pública solamente se ha utilizado en infraestructura el 52%. Por ello es que el gabinete que acaba de ser nombrado, y también los otros, deberían haberse preocupado más por decir, mire, la DINI ha retrocedido una barbaridad. La DINI, la Dirección de Inteligencia, no es del gobierno, es del Estado. Tiene que ver con inteligencia estratégica, pero la injerencia de Pedro Castillo, de Vizcarra, de este lagarto, ojalá lo metan adentro, del propio Sagasti, retrocedió la DINI. Ahora ha ingresado el coronel Liendo, que sí conoce, es un profesional de inteligencia y esperemos que le dé. El jefe del sistema es él, por lo tanto tiene que detectar. Mire, Arriola, el de la DIRCOTE, ha detectado, ha ubicado ahora falta de detención. Está de más decir, más de 46 integrantes de Movadef, de Sendero Luminoso, que fueron puestos en libertad. ¿Por quién? Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién estaba ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? García Sayán. Claro, bien conocido. Entonces, no podemos dejar que nos metan el dedo al ojo, caramba, estos sinvergüenzas que quieren la injerencia en un presidente que sí hizo lo que todos sabemos, el golpe de Estado. Ahora tratan de decir que no hizo, cuando está. No, las pruebas están. Claro, ahora me da la impresión, Marco, de que realmente la intención del Foro de Sao Paulo es la de todas maneras capturar políticamente el Perú. Porque el Perú tiene una zona estratégica aquí en el ámbito sudamericano. Veamos simplemente en qué sitio está ubicado y es una estratégica. Pero han avanzado con otros países. Por ejemplo, Chile, que colinda con Perú. Pero está en unos problemas tremendos, Boris. Tenemos a Bolivia. Tenemos ahora a Brasil con Lula da Silva. Tenemos un poco más allá a Colombia. Un poquito más arriba está Venezuela. Un poco más lejano está a Nicaragua. Entonces, el punto, diríamos, que todavía no han tomado es precisamente el Perú. Pero en el Perú se está dando la batalla. O son ellos o somos nosotros. Porque si ellos nos ganan, vamos a tener que... Bueno, nosotros ya no de repente, pero nuestros hijos tendrán que irse a buscar nuevos horizontes en otros países. Y nietos. Creo que ese es el mensaje que hay muchos jóvenes que no entienden, ¿no es cierto? Tenemos que remontarnos a la historia. El último país que recobró la independencia fue el Perú. ¿Por qué? Por el Callao, por su situación estratégica actualmente igual. Es un país amazónico que sale a la Atlántida. Es antártico porque tenemos la estación Machu Picchu, el océano más grande, ¿no? El más rico. Tenemos costa, sierra y selva, ¿no? Tenemos de todo en nuestro país, ¿no? La reserva ambiental del mundo es nuestra selva, al igual que de Brasil. Entonces, es el apetito, es las ganas de tomar el Perú, y para tal efecto no van a mejor dicho, no van a poner cosas que impidan. Muy por el contrario, la injerencia va a ser marcada. No es extraño, dicho sea de paso, lo que ha pasado, ¿no? Ha habido planificación, ha habido apoyo financiero, claro, dinero, Bermejo ha estado. ¿Cuántas ausencias tiene del Parlamento? ¿Dónde lo han visto? Lo han visto justamente conversando con Quispe Palomino. Es el hombre que quería legalizar la coca, también legalizar la minería informal. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? ¿Acaso es barato? Pero, mire, más de 40 camionetas trayéndolas hacia Nicas. Pero veamos que la informalidad minera sí se puede resolver. Es más, ya hay leyes que posibilitan la formalización. Claro. Y como es pequeña y mediana minería, se hacen acá en el gobierno regional. Ya hay muchos casos, sí. Pero habría que eliminar el trámite burocrático, que es terrible,
para dar mayor facilidad a la formalización. Y con eso tendrían, diríamos, un punto resuelto. Y no tendrían disculpa a los mineros para salir a hacer todos los problemas que han hecho. Pero aparte de ello, el Foro de Sao Paulo va a tener mucha más plata con Lula da Silva. Hay que tener mucho cuidado aquí en el Perú, porque el Perú sigue luchando a través de sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahora, no entiendo los calificativos que le dan a los soldados que salen a poner la cara para que nosotros podamos vivir en paz. Sí, porque eso es en la práctica, ¿no es cierto? Para que los hermanos que estén ahí varados en las carreteras puedan pasar libremente por unas vías que son de todos los peruanos, no son de un grupo de exaltados, que son una minoría, pero que hacen bastante daño. Pero también tenemos que analizar, fíjate, quieren que desaparezca Dina Boluarte, que renuncie, el Congreso se vaya. ¿Cómo se llama esa acción? Anarquía. ¿Queremos la anarquía en el Perú? Y son los izquierdistas, ¿no? Margot, el propio promotor de la bancada de Perú Libre, que menciona esas cosas pero convence. La victimización, ¿por qué no consultamos sobre la Asamblea Constituyente? Dice, ¿no? ¿Por qué no agregamos para que el pueblo dé su respuesta? Y ellos saben que no puede ser, no está en la Constitución, pero así mismo, como lo han hecho desde el primer momento que ingresó Pedro Castillo, siembran la desigualdad, siembran el problema, ¿no? Siembran el caos. Ahora tratan de decir, mire, que Pedro Castillo no estaba en sus cabales, le habían dado otra cosa para que salga de la presidencia. Pero sin embargo, Pedro Castillo manda una carta para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos converse con él. Un delincuente que está encarcelado, prisión preventiva, 18 meses. Ahí el Poder Judicial tiene que ponerse bien, la Fiscalía, de tal forma, 190 elementos de convicción corroborados. Salatiel Marrufo, ¿no?, ha dado declaraciones de yo le he entregado, también a la hermana de Pedro Castillo. Es una organización criminal liderado por Pedro Castillo y uno de las coordinadoras era la esposa. Así es, que ya está comiendo tacos allá en México. Haremos una pausa brevísima y luego volvemos. Seguimos avanzando. Visión Sur Televisión. Sintonízanos en los 12.1 HD, señal digital. Visión Sur, tu canal diferente. Síguenos en nuestras plataformas digitales como www.visionsurtv.pe, Facebook, Visión Sur TV Arequipa, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Encuéntranos como Visión Sur TV. ¡Gran oferta! ¿Escuchaste bien? Últimos lotes de 160 metros cuadrados. Habla un montón de mentiras. Y lo mismo con sus expresiones, que son difundidas a nivel internacional. Está dividiendo a la población peruana con mentiras. Bueno, fuese que dijese la verdad. Bueno, lo aceptamos. Pero todas son mentiras, mentiras y mentiras. Y nosotros estamos muy calladitos, tibios. De una vez por todas, firmeza. La Cancillería debe tomar más acciones. Nosotros somos un país soberano, tenemos el equilibrio de poderes. Lo que ha hecho Pedro Castillo es un golpe de Estado. Ha querido tomar la presa a la fiscal de la Nación, cerrar la Contraloría, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional, todo. Ese es un golpe de Estado, ¿no? Y ahí López Obrador, ¿no?, quien efectivamente van los periodistas, los mermeleros a preguntarle. Otro que quiera hacer diferente no le permite. Sí, por ello es que nuestra Cancillería debe inclusive, tu pregunta me da la facilidad de decirle, debe sacar al Gallo Zamora, el embajador cubano, quien da capacitación. El embajador venezolano que lo trae a Monedero para que dé instrucciones a Pedro Castillo de la victimización. ¿Quién le recomendó que vaya a cada región? Fue Monedero y con el Gallo Zamora. Entonces ya
Por eso es que lo que mencionas de la Cancillería muy tibia es verdad, es totalmente tibia. Nosotros debemos poner las cosas en su sitio. Perfecto. Mire cómo es posible que Petro lance un comunicado y no hable nada del golpe de Estado. La OEA, la Carta Democrática, No, pues, donde él decía que pero le estaban dando un golpe la de OEA Estado, la OEA no sirve. no sirve. Y hace tiempo vengo sosteniendo lo mismo, a pesar que a mucha gente no le agrada, pero es la impresión que yo tengo. Solamente mira, Edgar, Bukele, el presidente de Salvador, se ha retirado de todos estos organismos, de la OEA, de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ah? De todo. ¿Por qué? Porque Salvador estaba en un narcotráfico tremendo, drogas, delincuencia, ¿no? Y le está dando resultados. Y no se diga que Bukele es de izquierda, es un empresario, ¿no? Claro. Acciones a extremas de los delincuentes en la misma proporción de un gobierno soberano. Nosotros, por ejemplo, el ministro del Interior que ha sido nombrado en reemplazo del anterior, lo primero que tiene que lograr el objetivo es la inseguridad. Inseguridad que tiene nuestro Perú entero, Lima, Arequipa, Piura, La Libertad. Ese es un objetivo. El de energía y minas también, ¿no? Diríamos que en el Perú hay muchas cosas que hacer y muchos problemas que resolver. Y de eso, ojalá que por lo menos los actuales ministros puedan actuar de una manera rápida, diríamos, pero no apresurada. Porque el apresuramiento no tiene que ver con la rapidez, aunque parece que son lo mismo, pero no. Pero bueno, hay un nuevo gabinete ministerial que encabeza el señor Otárola. ¿Qué expectativas puede tener la población peruana con este nuevo gabinete? Nosotros tendríamos que para responder a tu pregunta, tendríamos que comparar con el anterior, ¿no? Que fue cambiado el propio premier, ¿no? El ministro de Educación también por unas versiones, y compararlo inclusive con los 6 gabinetes de Pedro Castillo, que fueron una desgracia. Mire usted el ministro de Trabajo, Maraví, ¿dónde está ahora? Asusando en Ayacucho. Mire usted al guerrillero que pusieron. Y después que Maraví se había negado en todos los idiomas cierta cercanía con los grupos de izquierda. Y ahí está, clarito. Claro, ahí está, ¿no? Lanzando su perorata delante de un montón de gente. Entonces, este gabinete tiene que cumplir, primero solucionar el problema, por ejemplo, ¿no? Decimos que el dinero ha salido del BRAE, Quispe Palomino, pero es un cuco hasta ahora Quispe Palomino. El Comando Conjunto ha hecho el plan Operaciones Patriota y de alguna forma le ha dado resultados. Pero debió seguir, pues, porque si dejas una fiera herida, la fiera se recupera y toma venganza. Ahí tiene que intervenir el presupuesto, la tecnología, innovación. Necesitamos drones, necesitamos situaciones que permitan captar ahí las conversaciones que tiene. De todo eso me da la impresión que lo que se necesita es la voluntad política realmente de tomar ese tipo de decisiones, porque de repente es algo que todos más o menos tenemos una idea, ¿no? Pero la voluntad política debe determinar de una vez las acciones efectivas para perseguir a estos delincuentes que tanto daño le hacen al país. No hablo de los trabajadores, que es muy diferente. Es muy diferente. El trabajador sale a protestar, bien, pero no, el trabajador no tira piedras ni asalta, diríamos, empresas, no atenta contra la propiedad privada, no arroja piedras a los vehículos. Entonces, es diferente. Estos son otros. Está además conversar que esto ha sido planificado tremendamente, porque imagínate, los 4 aeropuertos se hubieran sido tomados y que hubieran querido tomar rehenes, igualito que lo que hizo Entebbe. Entonces, y asimismo, la captura y la destrucción del Ministerio Público y el Poder Judicial. En todas partes ha sido igual. Empresas como la Leche Gloria, ¿a quién ha perjudicado? Hasta ahora a los más pobres. Productores de leche productos perecibles que se han malogrado, ¿no? Que se siguen malogrando. Entonces, mira, lo del BRAE, pues hay que tener un desarrollo integral, una vía de penetración. Pero hay que hacer algo importante. Es el Estado, como tú dices. Está bien, pero primero tenemos que pacificar el país, no ir a una cacería de brujas, como dice el Foro de Sao Paulo, que habla de prácticamente en otros términos de abuso de la policía y las Fuerzas Armadas. Y yo le pregunto, ¿abuso de qué?
Las Fuerzas Armadas, y primero la Policía Nacional, está cumpliendo con mantener el orden interno de la población, más bien esperado demasiado. Y las Fuerzas Armadas que tienen que ir en su auxilio, según lo que manda también la Constitución. ¿Cuál es el abuso? ¿El abuso de quién viene? El abuso no es de la policía ni de la Fuerza Armada. El abuso es de aquel que sale a tirar piedras en contra de otros ciudadanos que tienen todo el derecho de tener paz y tranquilidad. El abuso viene de ellos, precisamente, que cierran la vía de comunicación y no dejan pasar al resto de ciudadanos. Entonces, el abuso no es de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas. Me parece. Lo que mencionas es correcto. Mira, cuando el Estado de Derecho del Perú está en peligro, acudimos a las Fuerzas Armadas. Pero sin embargo, el soldado peruano hace más de 10 años no se le sube un sol de sueldo. El soldado peruano... De propina, porque sueldo no es, ¿no es cierto? Perdón, de propina. El soldado peruano es el ingreso para el rancho, es menor que el delincuente que está en la cárcel. ¿Ah? Tampoco el presupuesto que tiene nuestras Fuerzas Armadas, el 2021 y el 2022 ha sido el peor de toda nuestra vida republicana, pero acudimos en apoyo de la policía y no tenemos escudos, no tenemos armas no letales, y eso es lo que tiene que ver el presupuesto del ministro de Defensa. El ministro de Defensa no tiene nada que ver con los ascensos, con las invitaciones al retiro, con la cuestión operativa y entrenamiento. Eso es propio de cada instituto, y todas las maniobras, ¿no?, como para actuar en el BRAE, es el presidente del comando conjunto. Pero vamos ahora que hablamos de los soldados, policía, Fuerzas Armadas, este es algo que publicó hace tiempo algún medio, pero que fueron palabras de Barack Hussein Obama, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo pronunció en el año de 2010, durante el discurso de conmemoración del aniversario de la independencia de su país. ¿Y qué decía? Espero que lo sienta. Es el soldado, dice, no el periodista, quien nos ha dado la libertad de prensa. Es el soldado, no el poeta, quien nos ha dado la libertad de expresión. Es el soldado, no los políticos, quienes garantizan nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es el soldado quien saluda la bandera, el que sirve bajo la bandera y cuyo ataúd está envuelto con la bandera. Cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado. Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el soldado juzgado. Ha descrito hace mucho tiempo algo que ocurría en el país, porque recordemos muchos de nuestros soldados que, como siempre señalo, pusieron el pecho por nosotros, terminaron siendo denunciados y juzgados. Y sin embargo también estamos dispuestos a dar nuestra vida cuando nuestra patria se encuentra en peligro, pase lo que pase. Ese es el soldado peruano, esa es nuestra Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada actúa porque está en peligro el Estado de Derecho de nuestra patria. ¿Qué hubiera pasado si ese golpe de Estado, como él que quiso hacer, que capturen, que impidan el ingreso al Congreso, la captura de la fiscal de la Nación, el cierre del Tribunal Constitucional y todo lo demás, si la Fuerza Armada no hubiera dicho, no señor, nosotros respetamos la Constitución y la democracia? Pero hay dos tipos de soldados, Marco. Quiero hacer esa diferencia antes que sigas. A ver. El soldado que viste el uniforme, el soldado que cuando sale con su misión lleva un arma, pero hay otro tipo de soldados, que somos los ciudadanos civiles, que también somos soldados no uniformados, pero que también tratamos de luchar de diferente forma para sacar adelante nuestro país. Entonces, hay una no diferencia, sino diría más bien una colaboración muy estrecha, ¿no es cierto?, con las Fuerzas Armadas y los otros que participamos también, pero que sin ser soldados, sin vestir uniforme, también queremos todo lo mejor para nuestro país. Entonces hay un destino común de ambos. Por eso decimos que las Fuerzas Armadas es el pueblo con uniforme. Claro. ¿Quiénes son los soldados que están ahí? Es el pueblo. Además, no podemos dejar de reconocer la valía del soldado, que cuando ingresa al cuartel, no es solamente el entrenamiento y la capacitación, sino la capacitación técnica que recibe en los cuarteles de especialidades técnicas. El electricista sale como agricultor, sale con una serie de especialidades que le van a permitir, una vez estar ya dado de baja,
dedicarse a eso. La situación no es solamente sirve un año, año y medio, 2 años, y no. Claro. Recibe la especialidad en los cuarteles. Por eso, cuando yo escucho a algunos, ¿no?, como ahora los izquierdistas, particularmente de Perú Libre, que mencionan 26 muertos, que nosotros pedimos sin intervenir, ¿ah? ¿Qué hubiera pasado si el aeropuerto de Arequipa era tomado por estos sinvergüenzas, como pasó en el Arequipeñazo? Hubieran tomado de rehenes que acababa de aterrizar un avión. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? Mire el tiempo que nos demoramos en la operación Chavín-Nehuántar y en recuperación de la libertad de los rehenes. ¿Cuántos años? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que queríamos. Claro, hubo muchos errores y uno de ellos es no haber terminado con esa lacra que existe en algunos peruanos equivocados, que piensan que matando a otros peruanos puedan llegar al poder. Sendero Luminoso no ha desaparecido. No, nunca desapareció. Así es. Se ha recompuesto más bien. Ahí está, ¿no? Tengo que volver a mencionar a Maraví, el gran ministro que nombró amigo de Pedro Castillo. Él ingresó, ministro de Trabajo. Yo tengo que recordarte de que el tiempo se nos ha vencido. Lamentablemente, hay mucho que conversar. Estaríamos horas de repente de conversar. Pero bueno, el tiempo se terminó y será una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y no olvidemos, Dios, patria y familia son los que nos salvan a nuestro Perú. Y ahí tenemos que fortalecerlo. Te has olvidado de la marcha del día de mañana. La gran marcha, mañana a las 3 de la tarde. Mañana, viernes. Viernes, 3 de la tarde, Plaza Bolognesi, Juntos por la Paz, así se llama. Polo blancos, banderas blancas. Polo blanco, pañuelo y bandera blanca, la bandera del Perú. Está juntos la Fuerza Armada, la policía, la iglesia y la colectividad en general. Perfecto. Muy bien. Rafael, por si acaso, ya está con su polo blanco para ir mañana. Pero bueno, quería mandar este mensaje ya muy brevísimo para todas las familias arequipeñas, especialmente por la fiesta de Navidad. Un abrazo para todos. Que tengan una bonita Navidad, una feliz Navidad en la medida de sus posibilidades, porque la situación está bastante complicada. Y sobre todo, comprender que la situación del país sí se puede resolver de buenas maneras y sin hechos de violencia. Conmigo será hasta la próxima, amigos.